Hoy martes 14 iniciamos el segundo programa de Esto Pinta Bien a través de Canal 5 TV Max. Hoy se inspiraron los muchachos, hasta imágenes de dron nos pusieron, che. Gracias, Gabo. En serio, te agradezco mucho. ¿Vieron mostrar otra vez tu imagen de cómo está la noche obetense, mi amigo Gabo? Ahí está, miren cómo está. Está medio fresquita, ¿no? No sé si... para mí nunca está fresco, les cuento, porque no suelo sentir mucho el tema del frío. Diciéndoles que con 20 grados sudo bastante. Una vez, como una anécdota nada más para empezar el programa, porque la idea es compartir siempre con ustedes. Cuando me fui a pedir permiso para llegar, sí, por May, eran como, o sea, hacía frío, era julio creo, ¿verdad? Invierno era así, no sé, hacía como unos 8 grados más o menos, era de noche. Y me fui a hablar con su papá para poder llegar por ella y yo estaba sudando, sí, con 8 grados sudaba y encima estábamos afuera. Y lo demás ahí con su, ¿cómo se llama? El que se usa para el brasero. Con el brasero todo el mundo y yo, sí, sudando. Pero yo por lo menos no estoy sintiendo la temperatura de afuera. ¿Qué pasó? La mejor decisión de vivir así mismo. Bueno, sean bienvenidos. Hoy vamos a psicoanalizarnos. No sé si esa es la palabra correcta. Ya nos van a decir en un ratito, porque enseguida vamos a presentar a la invitada. Pero antes de empezar, ya tenemos algunas pequeñas noticias y vamos a empezar con algo insólito. Pero vamos a la presentación, señor Gabo. Quiero destacar nomás antes la creatividad del que hizo la viñeta. Solo dice noticias y nada más. Sí, increíble. No sé quién es. Creo que es Fabri, pues. Felicidades, Fabri. Bueno, insólito. Buscaron oro en el cementerio de Coronel Oviedo. ¿Sabían eso? En el cementerio municipal de Coronel Oviedo, la calma eterna fue interrumpida por un grupo de buscadores de tesoros con más ambición que respeto. Durante la noche cavaron un túnel de 1,5 metros en un rincón discreto del Camposanto, ahí lo ven, supuestamente buscando oro. Según Rubén Figueredo, encargado del lugar, esta no es la primera vez que alguien se cree Indiana Jones en este cementerio. La leyenda del oro escondido se remonta a los tiempos de Francisco Solano López, pero hasta ahora lo único que han encontrado es tierra y más tierra. Vienen con máquinas modernas como si fueran a filmar un documental, pero se van con las manos vacías, bromeó Figueredo. El cementerio sin murallas ni vallas parece estar más abierto que un buffet libre, lo que facilita las visitas nocturnas no deseadas. Y aunque hay un sereno, la municipalidad no tiene recursos ni para pagar la luz, dijo. Sí, así lo dijo Figueredo. La policía ya tomó nota del incidente, pero al igual que los buscadores, no encontraron mucho más que un agujero en el suelo. Mientras tanto, los rumores de oro siguen alimentando la imaginación de los aventureros, porque si no encontraron tesoros, al menos encontraron una historia para contar. Próxima noticia, señor Gabo, que yo creo que fue la noticia del fin de semana, el asado en el cementerio, pero la chef no lo aprobó. La municipalidad de Asunción se vio obligada a revocar el permiso de un albañil que al parecer confundió el cementerio de la Recoleta con el lugar ideal para hacer un asado. Yo no lo veo mal, bueno, no sé. El motivo de su revocación, un video publicado por la ex jurado de MasterChef, Euge Aquino, que mostró al albañil asadeando justo frente al panteón de su padre. La simpática chef calificó el evento como un espectáculo dantesco. No sé qué significa, pero así dijo. Nelson Mora, el jefe de gabinete de la municipalidad, explicó que el albañil ya tenía antecedentes de hacer sus propias propuestas gastronómicas. O sea, ya asadeaba luego en el cementerio, en lugares poco convencionales, dice. Hablamos con el director de Necrópolis, que busqué qué era, pero no sé qué es tampoco Necrópolis. La verdad, lo busqué bastante.
y decidimos que este tipo de asados no se pueden seguir haciendo, dijo. Yo personalmente me sentaría a comer con ellos, si es que de repente le encuentro en el cementerio yendo a visitar a mi papá, por ejemplo. Las redes sociales se encendieron con este polémico asado. Algunos usuarios defendieron al albañil argumentando la total falta de empatía de la chef escrachadora, mientras que otros condenaron el acto llamándolo una total falta de respeto, y que también tienen razón, obviamente. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el albañil se quedó sin su permiso para trabajar, pero al menos ahora se volvió famoso y hasta recibe regalos en redes sociales. Le fue mal, pero al final no tan mal. Próxima noticia y última por el momento. Atención, que llegó la generación beta. Generación beta. Sí. Una generación más. ¿Qué va a traer? No tenemos idea. Pero el informe por lo menos dice, no es cualquier cosa. Los nacidos entre 2025 y 2039 vienen con todo. Tecnología en la sangre, con un pie en el metaverso, que hasta ahora no lo veo, y otro en un mundo físico que será cada vez más virtual. ¿Y qué les espera? Un futuro donde la IA y la automatización van a ser un pan de cada día, desde educación personalizada hasta tratamientos médicos de ciencia ficción. Estos chicos serán los reyes de la tecnología y no se van a desenganchar. Pero no todo es solo gadgets y pantallas. En un planeta con cambios climáticos a lo loco, la generación beta será la encargada de salvar al mundo, porque vienen con la misión de hacer que todo sea más sostenible, con una mezcla de curiosidad, inclusividad y una visión multicultural. Tendrán que balancear sus vidas digitales con la real. Y sí, serán los más conectados de todos. La generación beta va a redefinir lo que entendemos por futuro. Así es. Bueno, empezamos, señores, el programa agradeciendo como siempre a Virtual Info S.A., a Recop Recolectora Coronel Oviedo y a Petu Bebidas. Pequeña pausa y ya entramos con nuestra entrevistada del día. Pausa y regresamos. Con 12 minutos, casi dije de la mañana, de la noche, 9 de la noche con 12 minutos. Ahí tienen ustedes en pantalla el número donde ustedes pueden comunicarse con nosotros. De repente, si alguien tiene alguna pregunta para nuestra invitada de hoy, ya tienen ahí en pantalla justamente el número. Hablando de invitada, vamos a presentarla. Así es que vamos a la viñeta de presentación de entrevistado, señor Gabo. Ok, perfecto. Ahí vamos directo entonces. Genial, no hay ningún problema. Nuestra invitada de hoy es psicóloga, es docente y según sus pacientes una verdadera salvavidas emocional. Ella no solo tiene el talento de escuchar como nadie, sino también el de decirte esas verdades que necesitas oír, aunque te duelan más que renunciar al asado. Con una trayectoria dedicada al bienestar integral, ella también trabaja codo a codo con pacientes de nutrición, que me hace falta, para que su proceso sea más que una dieta, un cambio de vida. Mientras otros se concentran en contar calorías, ella se encarga de que cuenten con su equilibrio emocional, porque no hay dieta que funcione si tu mente está en huelga. Además, combina una pasión por la docencia con un enfoque cercano y práctico, convirtiendo temas complejos en consejos claros que transforman vidas. Entre consulta y consulta, no descarta un poco de chocolate, me imagino, ¿verdad? Sí, de forma moderada, claro, porque el ejemplo tiene que empezar por casa. Bienvenida, Natalia Iglesias. Adelante, por favor. Ahí estamos. Ahí. Qué bueno, mi cara. Mira cómo te sigue, mi cara. Hola, Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahí tenés el micrófono. Lo primero que hay que resaltar. Sí. Conductor, entrevistada. Ok. No psicóloga, paciente, ¿ok? Comprendido. Buenas noches para todos. Noches. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo también para la audiencia. Un gusto estar aquí realmente. Qué gusto. Bueno, Natalia, sos psicóloga, sos docente. Sí. Creo que tenés una especialización inclusive. Sí. ¿Nos contás un poquito de tu currículum para conocerte mejor? Sí, claro, cómo no. Bueno, yo soy psicóloga. Egresé en la Universidad Católica. Ajá. Seguidamente me formé en psicología clínica. Estoy en proceso de defender mi tesis en la maestría en psicología clínica. Seguidamente también hice formación para poder acompañar a personas que han perdido seres queridos
en tiempos de pandemia, ya que en ese momento también hubo mucha necesidad. Entonces me aboqué también en esa formación. Por supuesto, el área que también me apasiona mucho es el área del estado de ánimo, ¿verdad? Trabajando un poco con ansiedad, depresión, y detrás de esas situaciones también acompañando a personas que por supuesto están en búsqueda del cambio de vida, ¿verdad? De estilo de vida con respecto a su cuidado a nivel nutricional. Perfecto, entonces ya sabemos más o menos cuál es tu ramo, porque Sí. hay diferentes, no sé si se dice ramos, pero hay Sí. diferentes, no sé, caminos, por decirlo de alguna manera, en la psicología también, Claro, ¿verdad? especialidades. Especialidades, Sí, ahí sí, está, sí. claro, porque, bueno, la mía, así como estuve mencionando, es psicología clínica, así como hay otras que son psicología educacional, psicología forense, psicología comunitaria, psicología, me estoy olvidando de algo, parece. No importa, no importa. Otras áreas también, ¿verdad? Hay varios caminos en la sí, psicología, claro, sí. que cada uno al hacer su carrera va también identificándose con un área específico, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar psicología? ¿Ya cuando estabas en el colegio de repente ya decías, no, voy a estudiar psicología? ¿O hubo algo de repente en tu vida que te llevó a eso? Sí, yo tengo una hermana psicóloga. Ah, Entonces yo sería como una paciente ficticia para ella cuando estaba en tiempo de colegio. Entonces ahí me apasionó un poco descubrir mi personalidad, esas áreas que estaban débiles en ese momento. Entonces ella me decía, ¿verdad? Me ayudaba a trabajar por ese autoconocimiento. Y ahí tomarle un poco cariño al estudio de la conducta humana y también a los procesos mentales. porque es un proceso que también eso se lleva cuando uno empieza a estudiar psicología. Claro, la orientación. Conocerse, Sí. yo creo que lo primero que se hace al estudiar por lo menos es conocerse a uno mismo, resolver los problemas internos que uno tiene, después Sí. para poder resolver la de los demás, ¿no? Claro, claro. Y justo para eso, inclusive para optar por las carreras, existe la orientación vocacional, sí, o sea que es importante pasar por esa orientación vocacional para poder también definir el propósito de vida y el futuro que quiere construir, ¿verdad? Por supuesto, atendiendo un poco, digo bien, las aptitudes cognitivas y también los intereses profesionales, porque puede ser que a mí me guste muchísimo arquitectura, pero mis aptitudes en ese momento no me estén ayudando demasiado como para responder a las exigencias que me da esa carrera. Entonces, justo es un trabajo que realicé para mi tesis, entonces lo tengo un poco muy presente, ¿verdad? Pero no es algo que se maneja mucho, por lo menos por parte de las personas que van a elegir una carrera, por ejemplo. Y me imagino que eso hace parte también de las personas que de repente se meten a una carrera y en 2 Sí. años lo dejan, ¿verdad? Claro, totalmente. O sea, es algo que de repente tendría que ser no opcional, sino que tendrías que hacerlo para poder elegir tu carrera. Aunque de repente digas, no, a mí no me gusta esto, quiero Sí. ser esto o aquello, por Sí, influencias sí. de repente también, ¿verdad? Claro, y también a veces, tristemente, por imposición de los Por padres. imposición, sí. Creo que en algunos colegios cuentan con ese servicio, con un acompañamiento psicológico que ofrecen eso a nivel colectivo. Por supuesto no es un estudio a profundidad, pero Claro. como que tratan también de darles como ciertas orientaciones antes de que egresen sus estudiantes. Pero no obstante, el servicio particular se ve un poquito más profundizado para poder sí. también conocerle a la persona y hacer un estudio bastante más interesante. Claro, y así claro. orientarlo, por supuesto, mucho mejor. ¿Hay un después, o sea, un antes y un después para vos después de la carrera? Ujú. Para vos principalmente como persona. Sí, ¿Sí? mucho. Para poder también ser efectiva en este trabajo, claro, o sea que hay mucho a nivel personal que tuve que trabajar para poder también rendir al día de hoy en mi profesión, que por cierto, claramente me apasiona. Sí, verdad. Vos sos también docente. Sí. ¿Cuál es la diferencia de repente entre estar en el consultorio clínico, por decirlo de alguna manera, y estar en el aula? Mucha diferencia no encuentro, porque en ambos lugares estoy enseñando algo. En sesión psicoeduco, o sea, explico también Claro. síntomas, advierto ciertas cosas, oriento de alguna otra manera, tratamos de que
por supuesto, ese análisis sea llevado a un cambio de conducta si es necesario. Y en clase hago lo mismo, o sea que enseño, explico, ayudo a que los chicos también reflexionen y que por supuesto detrás de eso puedan ir aprendiendo, no solamente a ser buenos profesionales a nivel académico, sino que también tengan ese ejercicio de autoanálisis, ¿verdad? De autoconocimiento, que ya trabajen en ciertas áreas que de repente, cuando era estudiante, decía yo, no, yo no hice esto en primer año, ¿verdad? Y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo yo desde otro rol, que es ser profe, entonces también me involucro un poco más en el ámbito personal, no solamente en la formación académica. Y encuentro efectivo y eso, por supuesto, me llena de satisfacción. ¿Desde el principio quisiste enseñar o fue como se dio y bueno, tengo que hacerlo? En su momento era algo que tengo que hacer porque la mayoría lo hace. Y era para también ocupar un tiempo que estaba disponible, y ya cuando estaba yo terminando la didáctica universitaria se me da la oportunidad de ser asistente de cátedra. Entonces una profesora en ese momento, ¿verdad?, confió en mí, me pidió, quiero que seas vos. Entonces ahí yo con miedito, por supuesto, costó, me imagino que habrá costado. Claro que sí costó, porque era ya no solamente ir a exponer delante de otros compañeros, sino que era exponer a nivel profesional, o sea, era yo ahí la profe, tenía que, por supuesto, tener otro tipo de preparación y, por supuesto, guía, ¿verdad? Me imagino, o sea, se me viene a la mente tu primera clase, de que te levantaste a la mañana y empezaste a preparar tu clase desde la mañana hasta la noche, ¿verdad? Sí. Y estando ahí corrigiendo otra vez el trabajo, ¿verdad? Editando el PowerPoint. Me imagino. Sí. Pero me imagino ahora ya se te da natural, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí. Después de algunos años en la práctica, por supuesto, se hace un poco más fácil, pero no obstante requiere de mucho trabajo, disciplina y responsabilidad. ¿Se aprende también de los alumnos? Totalmente, sí. Ellos son mis mejores maestros. Sí. Antes que yo sea para ellos, ellos son también como una herramienta para mí. Es como bidireccional. Ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos. Sí, porque me imagino que han de surgir preguntas, cada pregunta que ha de surgir, y vos tenés que saber responder, ¿verdad? Claro, sí. Y obviamente van a haber cosas que mañana te respondo, ¿verdad? Porque, sí, de hecho sí, claro. Sí, me imagino que sí. Bueno, ayer, Nati, 13 de enero se recordó el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y quería consultarte lo siguiente, ¿cómo se puede identificar los primeros síntomas de la depresión? Porque de repente hay mucha gente que está con depresión, de repente empezando o va por la mitad, por decirlo de alguna manera, pero no sabe, o la gente a su alrededor tampoco se da cuenta, y eso puede terminar mal. Entonces, ¿cómo podemos identificar nosotros que alguien está con síntomas de depresión, por lo menos? Como es algo multifactorial, se puede presentar de distintas formas para cada persona, ¿sí? Una persona depresiva no siempre va a presentar los mismos síntomas, pero uno de ellos, y el más de repente notable, es el aislamiento, la fatiga, poca responsabilidad, una persona que de repente procrastina mucho sus responsabilidades, sus actividades, a su vez también como pensamientos de desesperanza, e inclusive algunos con ideación suicida. Eso ya en un caso un poco más grave, ¿verdad? Pero inicialmente es como son los síntomas primeros que tenemos que tener en cuenta. Porque también está el caso de una tristeza pasajera, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y tiene que haber alguna diferencia con la depresión, ¿no? Claro, o sea que una tristeza mal gestionada y también sostenida en el tiempo hace que se desarrolle la depresión. Y hay como una controversia también entre no quiero estar triste, ¿sí? Y mientras que los psicólogos procuramos de que sí, esa tristeza cumpla una función adaptativa para poder, por supuesto, gestionarla mejor y evitar la depresión. Pero eventualmente la gente piensa que
si me dejo vencer por esta tristeza, entonces yo voy a deprimirme. Y algunos no quieren llegar, por supuesto, a la depresión, pero no saben que de repente privarse de sentir esa emoción real está ayudando igualmente a desarrollar ese trastorno para algunos. Principalmente a gente de mi generación, por decirlo de alguna manera, Sí. 30 y algo, 40, es un poco más difícil el tema de entender lo que a uno le está pasando y que está en depresión, por ejemplo. ¿Cuál sería una forma, no sé si decirlo más fácil o cuál sería la forma más correcta para alguien de pedir ayuda, por ejemplo? Porque muchas veces el miedo a que no te crean o se burlen inclusive de vos, compañeros o amigos, eso hace que uno se calle y vaya empeorándose la situación. Claro, y no siempre, o sea, no hay como una regla para poder acompañar a alguien que está triste, ¿sí? Eventualmente lo que puede servir es recordar, estoy cerca tuyo, llámame cuando necesites, es hacer como ese recordatorio, ¿verdad? Estoy para vos, pero así también como que no quiero invadir tu espacio, pero te recuerdo que estoy acá para cuando necesites. Y a veces no necesitas hacer una acción bastante notable para mostrar tu interés de ayudar, sino que un mensajito o de repente también una visita, un gesto con esa persona y logrando así un acercamiento progresivo hasta que también esa persona se sienta un poco más confortable con tu ayuda, ¿verdad? Porque cuando estás en ese estado, evidentemente uno está negado también a aceptar lo que le pasa a uno y por supuesto le va a costar mucho más recibir ayuda de otra persona. Claro. ¿Hay de repente alguna estadística poblacional, por decirlo de alguna manera, en nuestro país del porcentaje de personas que están con depresión, por ejemplo? Actualmente no manejo el número exacto, pero la OMS habla de un 70% a nivel mundial. Mundial. Sí, que todos, en realidad todos somos propensos a desarrollar la depresión o la ansiedad o cualquier otro trastorno. La diferencia está en cómo lo sobrellevamos y cómo también lo afrontamos, cómo lo gestionamos, sí. Todos tendemos de alguna u otra manera a desarrollar algún trastorno. ¿Por qué es tan alto el porcentaje? En realidad subió también posterior a la pandemia. Inclusive la psicología también tuvo como más presencia posterior a la pandemia, porque como que la gente identificó también que a veces los recursos personales se ven limitados y tuvieron que también acudir a otro tipo de servicios para poder ser ayudados. O sea, la pandemia fue la que despertó en muchos, por decirlo de alguna manera, eso que tenían ahí. Sí, fue un poco más notable, porque en realidad la depresión y la ansiedad viene de años. A lo mejor probablemente tus padres no iban a tener como la palabra así, ansiedad o depresión o trastornos, porque no era así algo conocido. Pero ¿verdad? tenían los síntomas. Claro, sí, siempre hubo. No había nomás un estudio así concreto que nos ayudara a, por supuesto, a tener así criterios para decir, esto es una enfermedad mental, ¿verdad? O un estado de regulación emocional. Ya que hay mucha gente con el tema de la depresión a nivel mundial, por decirlo de alguna manera, en nuestro país, no sé si ahora la gente está un poco más abierta a ir al psicólogo, porque yo sé que, perdón, pero personas de 60 o tal vez 55 algo, son muy reacios a ir de repente a un psicólogo o te dicen, no, llama no tan de muy pesa o cosas así. Es muy difícil. Entonces, la generación un poco más joven, por decirlo así, ¿va mucho al psicólogo o no aumentó la cantidad de personas que van al psicólogo, no sé, de aquí a 5 años atrás? Un poco de jóvenes. Jóvenes. Sí. No así de gente adulta, porque de repente la gente adulta ya viene también de otra generación en donde no hay mucha información y por sobre todo esto a nivel cultural, que de repente, vamos a hablar así un poco más específico de los hombres, ¿verdad? Sí. Los hombres de antes eran como la cabeza de la casa, tenían que por supuesto presentar una figura un poco más
respetable, fuerte, poco emocional, muy reacio a ciertas cosas, mantener siempre como la cordura, ¿verdad? Entonces como que había mucha privación también de sentir esas emociones reales. Sí. Siempre hubo ira, siempre hubo enojo, siempre hubo tristeza, pero no eran habladas. Se gestionaban mal. Por eso me imagino que, por ejemplo, yo sé que ahora también, pero hace 10, 15 años atrás, principalmente las personas un poco más adultas caían siempre en el alcoholismo, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Por la falta de gestión de las emociones. Sí, sí. Es que también en esa época, digamos, ¿verdad? Cada quien buscaba su herramienta. Su herramienta, sí. Sí. Porque hay que entender también de que el alcohol es como ir al psicólogo, pero sin tener las herramientas después para gestionar esa emoción, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque sí, te pone feliz o lo que sea y vos estás genial, pero después al día siguiente, ¿cómo lo gestionas, verdad? Claro. Y eran herramientas accesibles en ese momento, inclusive hasta ahora para algunos. Sí. Pero uno cuando vive las consecuencias de esas situaciones es que tiene más también oportunidad de analizar sus actos. Así es. Con esta vida acelerada que tenemos, me imagino que el tema de la ansiedad y la depresión se acrecientan también, ¿verdad? Sí, es un día a día. Hablando de ansiedad, el estrés es otro problema generacional también. Sí. ¿Verdad? Por la vida tan acelerada que tenemos por ahora. ¿Verdad? Y ¿hay forma de gestionarlo también? Sí. Porque claro. es un problema emocional también, ¿verdad? Totalmente. Inclusive también se puede desarrollar en un trastorno, ¿verdad? Por el estrés. Sí. Y bueno, lo que pasa con el estrés es que tenemos 3 etapas para identificar el estrés. Ajá. Uno es el estado de alarma, en donde uno ya se da cuenta que está cansado, de repente está un poco fatigado, tiene pocas ideas, está menos creativo, el sistema nervioso un poco más ya cansado, ¿verdad? Valga la redundancia, y son allá como síntomas de alarma, ¿sí? Que el cuerpo te informa. Te informa, sí. Y la segunda etapa es la resistencia. Por esto algo cultural también, inclusive, que se aprende dentro de la casa y es algo familiar, que de repente los padres dicen, yo pasé cosas peores. Entonces, lo que a lo mejor el hijo aprende, no, yo tengo que resistir. Si mis padres pudieron, yo también puedo. Entonces, como que uno también se sobreexige en sus capacidades emocionales de resistir ciertas situaciones, ¿verdad? Que necesitan ser atendidas, pero es como que uno resiste. Yo ya estoy cansado o cansada, igual me voy a trabajar, ya estoy cansado o agotada, igual hago ese trabajo, estoy cansado o estresado, igual comparto con gente que a lo mejor no quiero compartir, pero son de mi generación y es mi promo, que de repente en diciembre hubo mucho, ¿verdad? Muchos eventos. Entonces como que uno se olvida de sus límites personales y resiste a esos síntomas. Tanto así que el estrés es notorio en la tercera etapa, que es el agotamiento, en donde el síntoma físico es mucho más notorio, ¿verdad? Que de repente uno ya pierde la concentración, está un poco más irritable, poco tolerante, un poco más frustrado, le cuesta descansar, no concilia el sueño, tiene dolores musculares, inclusive somatiza a nivel de sistema digestivo, que de repente come mucho, le hace mal si no come tan bien. Entonces como que el síntoma físico está mucho más presente y por supuesto uno somatiza también las emociones no gestionadas. Y recién ahí es que las personas dicen, estoy estresado. Ya en la tercera etapa, que es el agotamiento, ¿verdad? ¿Y se puede claro, ir revirtiendo eso? Se puede revertir, pero así como llegaste ahí, también necesitas... Tienes un proceso. Sí, tiene que ser progresivo para que también sea sostenible en el tiempo esa gestión. Porque una persona que está de repente todo el tiempo trabajando, va a ser muy difícil que pare por, no sé, un mes de la nada, así, de una forma un poco abrupta, ¿verdad? Entonces, la idea es hacerlo en forma progresiva, atendiendo mucho el contexto.
Porque yo como psicóloga puedo decir, ¿sabes qué? Claudio, te faltan unas vacaciones en Cancún. Pero a lo mejor, sí, entonces hay que también revisar mucho el contexto, ¿verdad? Sí. Ojalá, dice Maggie, ¿verdad? Entonces, hay formas y formas con cada paciente, claro, sí, de tratarlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, sí. Y ese proceso, principalmente en el tema del estrés, por ejemplo, ese proceso muchas veces también puede incluir medicamentos de repente. Sí. O sea, tiene que ir al psiquiatra. Claro. Para que le pueda recetar y... Sí. Cuando uno de repente lleva mucho tiempo sin poder conciliar el sueño o descansar, por supuesto hay que recurrir a los medicamentos. No aplica para todas las personas, Sí. pero por supuesto hay que, si tenemos ese recurso, entonces Claro. utilicémoslo, ¿verdad? En forma responsable. Y vos como psicóloga, ¿cuándo decís, no, a este le falta un medicamento o este puede salirse solo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y Hay un tiempo de repente prudencial en que, no sé, 2, 3 sesiones y no está funcionando, entonces no, hay que mandarle al psiquiatra o ¿cómo lo gestionás vos también? bueno, con preguntas, ¿verdad? O sea, Sí. siempre conociéndole mucho más al paciente, porque algunos también vienen así con, yo no me quiero ir al psiquiatra, ¿verdad? Reacios Sí, reacios a ese tratamiento. Entonces, como que vamos a agotar las instancias, pero siempre como profesional explicamos la importancia, ¿verdad? Considero que desde ahora vos ya necesitas, entiendo que estás un poco reacio a esta Sí. idea, entonces, ¿qué podemos hacer para poder gestionar ya desde ahora antes de buscar esa opción? Entonces, requiere también de compromiso a nivel de conducta antes de pasar a esa sugerencia, ¿verdad? A esa sugerencia. Sí. O sea, me imagino que siempre se opta por automedicarse. Automedicarse o cosas así. O no, este me hizo bien y este puedes tomarle porque este te hace dormir. Sí. Y aquí regularmente los medicamentos no son demasiado bien controlados, entonces uno puede conseguir medicamentos de Sí. repente o le sobró a fulana y no, porque es lo que se acostumbra. Sí. Entonces, de repente de ese lado eso puede ir empeorando también las cosas. Claro. Y la idea es, por supuesto, que la persona sea orientada, ¿verdad? Entiendo que en muchas ocasiones no hay mucha información sobre este Sí. tema, ¿verdad? Pero a su vez también, inclusive, si van a un clínico, si van a otro especialista de la medicina, también pueden como enseñar, ¿verdad? Sí, ya necesitas. Inclusive hay mucha gente que llega a terapia psicológica después de irse al cardiólogo, después de irse a la nutricionista, después de irse a otro especialista, Sí. ¿verdad? Al neurólogo o inclusive también al fisioterapeuta, ¿verdad? Porque cuando las emociones te sobrepasan, también tu cuerpo se encarga de comunicar eso. Por eso el cansancio físico, de repente uno está nervioso, tenso y el primer lugar donde uno siente el estrés o el cansancio es así como en el cuello, Sí, la espalda y el cuerpo se encarga de, por supuesto, dar esa información. Los nuevos médicos, yo creo que el médico que se recibe es médico cirujano, ¿no? Creo entender que es así. Lo primero. Bueno, los nuevos médicos ya tienen más en cuenta a los psicólogos, porque anteriormente era como que había una resistencia de los médicos más adultos, por decirlo de alguna manera, experimentados, a enviar, por ejemplo, a un paciente al psicólogo, para entender muchas veces si no es emocional lo que está sintiendo, ¿verdad? O sea, si tiene algún problema psicológico y que eso esté afectándolo físicamente, como por ejemplo el estrés, ¿verdad? Porque yo recuerdo en ocasiones en donde mis padres iban y le decía, no, ella es estresante, ¿verdad? Y eran médicos de renombre en la ciudad hace unos años atrás, ¿verdad? Sí. O sea, había esa resistencia de enviarle al paciente al psicólogo. ¿Sí, se sigue teniendo eso o no? En mi experiencia personal creo que también tenemos doctores más actuales, Sí. más abiertos también a esta herramienta, porque la psicología es una herramienta. Nosotros no ofrecemos la cura, sino más bien herramientas para afrontar los malestares emocionales, ¿verdad? Y
formas de afrontar los desafíos de la vida misma, de la vida adulta, Sí. y entre otras cosas. Pero creo que al día de hoy hay un poco más apertura, desde mi experiencia, claro, en buscar ayuda psicológica. De hecho, yo al día de hoy tengo pacientes que de repente le manda un cardiólogo o le manda el neurólogo o le manda su clínico, ¿verdad? Porque de repente la persona se hace como un estudio de laboratorio y no hay nada, o sea que nada, sí. a nivel físico están bien los síntomas, pero es totalmente emocional lo que está pasando. Entonces ahí los doctores también descartan toda la parte física y es como que, bueno, ahora con psicología. Ahora sí pueden irse. Ahora sí, sí. Algo así, ¿verdad? ¿Hay de repente algunas técnicas que uno puede manejar en el día a día con el tema del estrés, por ejemplo, para que no le dé no le sobrepasen las cosas? Porque muchas veces uno está de repente con mucho trabajo o con problemas en el trabajo, o en todo caso hay que soportarle a gente alrededor en el trabajo. Hay casos y casos, ¿verdad? Sí, es multifactorial. Sí, de repente hay algunas herramientas que uno puede de repente tener para sobrellevar un poquito ese día a día. Porque hay que entender que si uno trabaja en un lugar y no puede salir de ahí, va a tener que seguir trabajando. Entonces, si tenemos algunas herramientas de las cuales podamos colgarnos de alguna manera, sería muy interesante. Sí, y repito, para cada persona va a ser distinto, Diferente, sí. pero como bandera, Sí. desde mi opinión personal y también profesional, es el autocuidado. O sea que el descanso debido, el momento de desconexión también, el desactivar ese piloto automático, el hacerlo todo en automático, ¿sí? El no darme cuenta de lo que estoy haciendo, de repente perder también ese autoanálisis que es necesario hacernos, ¿verdad? Bueno, yo, Natalia, hoy ¿qué necesito? Un descanso, porque eso es como que yo puedo, al escanear mi cuerpo y detenerme, un minuto nomás necesito para encontrar esa respuesta y tener así ideas para poder gestionarla, ¿verdad? ¿Y qué necesito? Un descanso. Bueno, ¿cómo puedo descansar? ¿En qué momento puedo descansar? Y esa como autogestión que requiere también de renuncias, ¿sí? Y de autolímite por responder a ese autocuidado, que en ocasiones por la vida misma, por la parte tal vez económica para otras familias, como que no se permite el descanso. Sí. Pero hay que entender también que una persona estresada se priva también de sentir la felicidad de las cosas sencillas. Sí. No sé, un almuerzo tranquilo con la familia, ¿verdad? Que el estrés de repente te priva disfrutar de ese momento tan sencillo, pero que es de calidad, que podría ser como una vitamina en ese momento. Entonces, el autocuidado es como una herramienta para mí principal y básica, como un primer recurso para poder gestionar el estrés. Desactivar el piloto automático me refiero a, bueno, permitirse un poco también parar, porque eventualmente hay como un error en la definición de ser una persona productiva. Y suelo yo preguntar, y bueno, ¿cuál es la definición de productividad para tu vida, ¿verdad? Y hacer. Trabajar. Y que a mi familia no le falte nada. Y estar siempre activo. Entonces, ahí está el problema, ¿verdad? O sea, que el nivel de pensamiento, ¿sabes? Un poco distorsionado, ¿verdad? Con respecto a la productividad. Sí. Porque de ahí también sale la inflexibilidad y la sobreexigencia cuando realmente uno ya no da, pero es como que se sobreexige. Pero las empresas mismas inclusive exigen mucho a sus funcionarios, sin de repente medir la productividad que vos estás diciendo, si es que ellos tienen un buen descanso, por ejemplo, ¿verdad? Vos podés estar trabajando 8 horas seguidas, por ejemplo, un vendedor, por decirlo de alguna manera. Vos podés estar trabajando 8 horas como vendedor, pero vendés, no sé, 3 o 4 cosas en esas 8 horas. Sí. Sin embargo, si tenés un buen descanso, de repente te activas mejor o cosas así, porque realmente lo emocional es lo que a uno le activa, por decirlo de alguna manera, para que uno sea productivo realmente, ¿verdad? Claro, totalmente. Y probablemente esa empresa no tenga psicólogos.
Porque sí, también esa es un área que me faltaba mencionar hace rato, ¿verdad? Que es la psicología laboral, que se encarga de la gestión organizacional de las empresas o instituciones, ¿verdad? Para justamente cuidar el talento humano. Y uno de los cuidados del talento humano es justamente cuidar que de repente el colaborador rinda lo que tenga que rendir, pero a su vez también no se deshumanice haciéndolo. Entonces, que es muy interesante, ¿eh? Sí. En Paraguay tenemos empresas que tienen psicólogos en lo laboral. Sí, conozco algunas. Sí. Algunas pocas. Algunas pocas. Bueno, 9:45, quiero ir a una pequeña pausa, Nati, pero después vamos a seguir conversando. Quiero tocar un tema que estuvo en las redes en estos días. No sé si viste el tema del caso de Eugenia Aquino, la que era así. Bueno, de repente analizar un poquito los comportamientos de ambos lados, ¿verdad? Para entender un poquito desde la parte psicológica qué es lo que está pasando, porque hubo una acción, después una reacción y así, y va en cadena. Entonces, para bajar la psicología a lo que estamos viviendo justamente. Bueno, 9:46, vamos a una pequeña pausa, Gabo, y enseguida volvemos en la segunda parte con Natalia Iglesias. Con 51. En este mundo donde las redes sociales nos exponen muchísimo, Nati, ¿cómo fortalecemos, se dice la autoestima, ¿verdad? Sí. No es el autoestima, la autoestima. En un mundo lleno de comparaciones. ¿Verdad? Porque hay que ser muy sincero, exponerse en redes es saber que vas a recibir un palo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hacemos con la autoestima, Nati? Bueno, en realidad, muchas personas se privan de hacer algo que les gusta por pensar en la opinión de otras personas. Y esa gestión personal, por supuesto, tiene mucho que ver con el miedo a ser criticado, con el miedo a no ser aprobado, con el miedo a no pertenecer ya a un grupo. Entonces, hay muchas aristas que podemos profundizar más inclusive, pero yendo un poco a eso específico que mencionaste, Claudio, ¿verdad? Uno sabe que al exponerse un poco en redes también, por supuesto, va a recibir críticas constructivas como también no. Entonces hay que saber lidiar, hay que aprender, ¿verdad?, a lidiar ese tipo de situaciones. ¿Y cómo hacemos? O sea, ¿hay de repente alguna pequeña técnica que podemos usar? No sé, me amo, me quiero, lo que sea. Principalmente reconocer los valores a nivel personal. O sea, que esto que estoy haciendo, de repente, esto que vos estás haciendo, es para... es un servicio a la comunidad, ¿verdad? Es un programa de entretenimiento y tiene así como un propósito a nivel personal para vos. Y puede ser que la persona que esté del otro lado diga, no, pero no me gusta su pelo o el micrófono está muy abajo. O sea que es también, de repente, opiniones, no quiero decir que no son relevantes, pero cuando ponemos en la balanza los detalles y las críticas, porque puede ser como constructivas y tanto no, como dije hace rato, ¿verdad? Y poner también el otro lado en la balanza el para qué lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Entonces quedar de repente con esa idea que es mucho más amable y hace que esa crítica, que de repente el micrófono está mal, bueno, la próxima también vos gestiones eso con antelación o de repente te arregles el pelito antes, ¿verdad? Me fui a la peluquería, les cuento. Entonces son como críticas pasan a ser en segundo plano cuando vos recordás el valor del por qué estás haciendo esto que estás haciendo. Entonces, recordar el valor de las cosas a nivel personal, hacerlas realmente valer para que sea como algo de donde vos puedas agarrarte. Esta es como tu ancla a la realidad otra vez. Todo esto que estoy haciendo tiene un para qué. Hay como una línea muy pequeñita entre el autoestima
y también el narcisismo, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, ¿cómo no llegar a eso? Porque muchas veces uno se da cuenta de que hay personas que de repente ya están como que, nosotros le solemos decir, se le subieron los humos, Ajá, ¿verdad? sí. Como que ya pasó esa línea también. ¿Cómo lo evitamos? Y difícilmente, supongamos, vos tengas los rasgos de un narcisista. Ujú. Yo no puedo evitar que vos seas así. Porque sí puedo decirte de repente, che, hay ciertas cuestiones Sí. que no te parece que es mejor hacer de esta manera, o de repente sugerir otra acción, ¿verdad? Pero si vos no estás preparado, vos con rasgos de narcisismo, no estás preparado para recibir también esa crítica o esa sugerencia, no la vas a tomar. O sea que difícilmente vas a buscar ese cambio también, si es que vos no estás reconociendo una falencia en tus acciones. Pero por ejemplo, exponerse en las redes sociales y compañía puede llevar a despertar en una persona que tiene esos rasgos, porque de repente creo que podés tener rasgos, pero como que no están despiertos, por decirlo así, Sí, porque sí, sí. no te expones mucho. Pero cuando uno se expone y está ahí, de repente eso puede ser causal de esa, a ver, de ese switch para que despierte. No tengo propiedad para decir que sí, pero puede ser un factor. No, en psicología no hay respuestas concretas porque va a depender siempre del contexto, caso. del caso y de cómo se den las situaciones, ¿verdad? Sí. Pero podría ser un factor. No creo que aplique para todos o en la mayoría de las personas, pero si nos detenemos un poco a hacer un análisis un poco más funcional, es probable que sí. Pero el tema de exponerse mucho en redes también, ¿afecta la percepción de uno mismo? ¿O podría afectar? Sí, podría afectar, claro. Porque de repente, supongamos los influencers, Sí. siempre están buscando vender algo y también tienen que ir buscando lo que le agrada a su público. Entonces, como que también de alguna otra manera ellos trabajan y mejoran esa personalidad que sea más vendible, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, Sí. como que también van dejando su autenticidad en algunos casos, ¿verdad? Para poder justamente agradar al público. Y a algunos se les va de las manos la situación. Se le va de las manos. Sí. Y al que está del otro lado, porque estamos hablando de personas que están realizando cosas para redes sociales, pero el que está del otro lado del dispositivo electrónico, ¿le puede afectar también la percepción de la realidad a esa persona? Si de repente está demasiado tiempo en redes sociales, por ejemplo, donde vemos cosas que de repente son ciertas algunas y otras son totalmente fantasiosas, ¿verdad? Pero podría llevarle a alguien que de repente empieza a tener una pantalla desde, no sé, 3, 4 años, ¿afectaría su percepción de la realidad en algún momento? Si estamos hablando de niños, probablemente Sí. sí, claro. Pero de personas adultas ya no. A nivel psicológico personal es probable, porque es como que también las redes sociales venden algo que no es real finalmente. Sí. Porque un influencer puede hacer una producción total para ser una persona así, o bien puesta, bien Ajá. linda, de repente una producción detrás, Sí. y vender algo más agradable posible a nivel visual. Sí. Entonces como que también puede llegar a un punto a que las personas que consumen ese contenido lleguen a compararse en forma desmedida. Un caso específico nada más, que creo que el diario La Nación escribió un artículo sobre eso. El caso de Lauris Diva. Hace creo que 2 años, ella explotó en redes y todo el mundo supo de ella y que ella estaba en OnlyFans y que ganaba muchísimo dinero. Después de eso, según la información que sacó el diario La Nación, hubo una explosión también de chicas que abrieron OnlyFans. Entonces, por eso te pregunto si eso que vemos en redes, y sabemos muchas veces que no es real, o en todo caso
Sí. Es alguien que le salió, por decirlo de alguna manera. Entonces dijeron me imagino que dijeron las chicas, no, esto es fácil, che, vamos a hacer esto. Pero no midieron tampoco las consecuencias. Sí. Y ahora es la única, o son 2 o 3 las que están triunfando en esas plataformas. Y las demás ya no. Pero ya se expusieron. Sí. Entonces se crea también algo, por eso te decía, Sí. la percepción de la realidad cambia también con las redes sociales. Claro, más cuando se está consumiendo el contenido muy frecuentemente. Porque es como que uno mastica la idea, mira, porque le va bien, ¿verdad? Sí. Y también lo pone así en perspectiva, a mí también podría ir bien, ¿verdad? Entonces como que mastica más la idea hasta que se lanza a eso también. Y claro, las redes pueden influir tanto como positiva y negativamente en algunos casos. En este caso fue negativamente, ¿verdad? Porque varias se quedaron ahí Sí, nada más. sí, sí, sí. ¿Cómo podemos de repente desconectarnos por un tiempo de esas redes y volvernos a conectar a la realidad? Es muy habitual por ahora ver en reuniones familiares o de repente en las reuniones de EXA o lo que sea, que todo el mundo está con el celular. O sea, no hay esa conversación de antes, no, ya Sí. como que se perdió. Inclusive están 2 personas en el mismo lugar y están escribiéndose, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo logramos desenchufarnos de eso? Probablemente para cada grupo o para cada familia funcione distinto, pero en una opinión así personal y profesional, los acuerdos, ¿verdad? ¿Qué les parece que en este encuentro dejemos un ratito nuestros celulares y compartamos? Y si es que la familia o el grupo está mucho más organizado, bueno, no sé, hay juegos de mesa, hay una dinámica para poder hacer y poder conectar entre todos y hacer que de repente funcione distinto ese encuentro, ¿verdad? O sea, presentar alternativas. Claro, o sea, desde un principio como para que después no haya gente que se disguste con algo. Inclusive en el aviso de la invitación pueden ya decir, bueno, no se aceptan usar celulares todo el tiempo, ¿verdad? O por tiempo determinado celulares no. Sí. Algo así, ¿verdad? Sí. Podría también ser como una estrategia para poder lograr eso, porque es difícil. Hay que reconocer que la gente adulta tenemos cierta adicción a las redes. A las redes, sí. O inclusive al celular, ¿verdad? Multitasking, o sea que el de la multitarea, que el celular nos facilita tanto que de repente en el celular tenemos el WhatsApp, en las redes sociales. Ahí lo tenés todo. Ahí lo tenés todo, toda la información, tu PDF, tu programa, tu todo. Entonces como que hacemos de alguna otra manera ser dependientes de ese elemento de trabajo, ¿verdad? Que nos lleva a abusar su uso. Sí, inclusive abusamos de eso, ¿verdad? Y hacemos que nuestros hijos también abusen de eso. Sí. Porque hay niños que no pueden vivir sin la pantalla ahora. Tienen 5 o 6 años y no pueden Sí. estar sin pantalla. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos? Porque hay que entender que darle una pantalla a un niño es también exponerlo de alguna manera a muchas cosas que no podemos controlar, Sí. ¿verdad? Inclusive sé de algunos menores de edad que tienen redes sociales, no sé, 10, 11, 12 años, que es una edad bastante complicada, ¿verdad? Para el adolescente, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo hacemos para poder controlar eso? Principalmente el hate, el bullying, que muchas veces ni siquiera sabemos que nuestros hijos están pasando. Y bueno, creo que ambos padres, tanto como mamá o papá, se involucren también en la crianza respetuosa, que actualmente se utiliza mucho este método, ¿verdad? De también los dos involucrarse y tener como esta línea de intervenciones en cuanto a los celulares. Tiempo de uso celular hasta las 8 de la noche. Y luego se deja en el escritorio, en la pieza de los papás. O sea que es importante como lograr construir una cultura organizacional a Sí. nivel de familia. Pero ¿cómo logramos eso, Nati? Si es que de repente ya le diste a tu hijo, o sea, tu hijo tiene 3 años en la pantalla, ¿verdad? ¿Y cómo controlas eso? O Y sea, hacerlo en forma progresiva. O sea, si le estás dando pantalla 5 horas en el día, bueno, mañana 4 horas.
Al día siguiente, 3 horas y media. Y así, entre tus argumentos también tienen que ser válidos. Sí, porque Sí. va a haber obviamente una resistencia Claro, sí, sí. del niño o más todavía del adolescente. Hay casos inclusive extremos Sí. que llevaron a adolescentes a autoeliminarse, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos noticias sobre eso, porque le quitó el celular o porque se fue y abandonó su casa porque su mamá le quitó su celular. Entonces, hay que tener, así como decir, tiene que ser progresivo, o sea, Sí. reeducarnos todos. Sí, en primer lugar los papás. Y eso va a facilitar también las intervenciones con el niño o niña en la casa, ¿verdad? Que sean los papás los primeritos en establecer la rutina que les gustaría que se aplique en la casa, ¿verdad? Así para que, bueno, Juancito deje de utilizar el celular a las 8 de la noche, entonces nosotros dos también lo vamos a dejar de hacer en ese horario. Entonces no es Ser el solamente ejemplo. buscar que el niño Sí, tenga un cambio de sí. conducta, sino que también de alguna otra manera tener ustedes como papás, en este caso, ¿verdad? Sé y entiendo que también sos papá, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces como que hablarlo en primer lugar con la pareja si es que estás con la pareja o inclusive si es que estás llevando una maternidad un poco a nivel separado, ¿verdad? Sí. Igualmente buscar estrategias y hacerlo en forma progresiva. Porque es difícil, che. Ese es un tema Sí. bastante difícil, ¿eh? Sí, sí. Así que ya sabes cuando tengas hijos. Bueno, decía hace rato que íbamos a hablar un poquito con el tema de lo que fue furor en redes sociales, por decirlo Ajá. de alguna manera. El caso de Eugenia Aquino, la chef que escrachó al albañil que fue... O sea, creo que no fue de la mejor manera o no fue de una manera asertiva la de tratar el caso. Ese es mi punto de vista personal, aclarando, ¿verdad? Pero desde el punto psicológico, ¿qué podemos mencionar de lo que ocurrió? Desde las dos partes, obviamente, ¿verdad? Porque me imagino que las dos partes tienen su punto de vista, sus razones, ¿verdad? Pero muchas veces exponerse a eso es el tema. O sea, ella se fue, me imagino, no sé, como decíamos con May, seguro tuvo un mal día o algo así, y de repente se ofuscó demasiado. Psicológicamente, ¿hay alguna explicación del comportamiento que tuvo o pudo haber sido un momento malo para ella o cosas así? ¿O por qué pudo haber ocurrido este caso, por ejemplo? Bueno, podría hablar y mencionar de repente con suposiciones porque Sí, claro, no obviamente. estoy muy adentrada No conocemos a la situación, sí. ¿verdad? Pero hablando un poco del duelo y del proceso del duelo, poniéndonos en el lugar de Sí, Eugenia, sí. no sabemos hace cuánto tiempo perdió a su papá, a padre. lo mejor también está en un momento que está procesando la pérdida de su papá, que probablemente le está costando y por supuesto se sintió muy atacada en ese aspecto, ¿verdad? ¿Uno se siente más sensible en ese momento? Sí. Sí. Es como que tratas de proteger todavía a la persona que se fue. Claro, porque hay etapas en el duelo que se transitan para poder llegar en un estado de aceptación y de aceptación de la pérdida. Claro. Sí. Y en el duelo no hay así como en un año vos ya superas tu duelo y ya vas a estar bien. Es muy relativo para cada persona, ¿verdad? Entonces, como que supongamos que la muerte de su papá es reciente, Sí. ella todavía está en una etapa de negación probablemente de una gestión un poco de transitar todavía esas emociones y probablemente se sintió atacada con esta situación, ¿verdad? Y que es súper válido, o sea, probablemente es la manera en la que ella también decidió hacerse cargo de esta situación y de buscar tal vez un respeto sobre su duelo y sobre la persona a quien fue afectada, creo que fue su papá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, para ella, desde su punto de vista, probablemente era la forma en la que era correcta actuar en esa situación, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista, desde el otro lado, por decirlo de alguna manera, estuvo bien lo que hizo,
Yo principalmente por el tema de que le haya filmado a la persona y que haya publicado el video. ¿Verdad? Desde ese lado es lo que quiero entender. ¿Por qué una persona haría eso? Yo entiendo totalmente que se haya enojado, que se haya discutido con esa persona, pero en forma privada. O sea, ¿cuál es por qué? O sea, ¿cuál sería la razón por la que ella decidió publicar el caso? Y probablemente por pocas herramientas emocionales, porque fue un momento que seguramente en ese preciso momento lo tomó así y actuó de una forma impulsiva, probablemente, ¿verdad? No lo pensó muy bien. Y fue la forma en la que encontró hacerse cargo de la situación y probablemente se le fue de las manos, evidentemente, ¿verdad? Sí. Con todo esto. Porque tampoco después yo he visto algunas entrevistas con ella, tampoco después de que haya pasado todo esto, como que reflexionó ni nada, sino que siempre ella estuvo defendiendo su punto, ¿verdad? Y está bien, me parece genial que lo haya hecho. Ahora, vamos al otro lado de los sentimientos de la otra persona, porque hace creo que más de 40 años que trabaja en el cementerio, que hace obras en el cementerio, arreglos y todo eso, y de repente de un día para el otro, con toda esta exposición, perdió el trabajo, ¿verdad? Y bueno, si es que una persona está trabajando ya hace más de 30 años en un lugar, probablemente para él sea algo habitual hacer eso que hizo en ese momento, y a lo mejor también no hubo reglas en el cementerio de si se puede comer o no se puede comer, entonces él probablemente actuó desde su normalidad. Su normalidad, exactamente. Desde lo que le parece que está bien. Y bueno, lastimosamente que ocurrió así, de esta manera, ¿verdad? El aprendizaje o a lo mejor la imposición de las reglas de cómo de repente trabajar en ese sitio, ¿verdad? Sí, me imagino. Bueno, ya para cerrar nuestra entrevista en este bloque, Nati, yo sé que trabajas con mucha gente con el tema me habías dicho la palabra clave, pero no recuerdo, pero el tema de las emociones, para que uno se sienta bien siempre, ¿verdad? Tiene su nombre, no recuerdo cuál era, pero ¿cómo podemos mantener la mentalidad positiva, por decirlo de alguna manera, frente a todos los retos que tenemos todos los días? Porque no es fácil. De repente uno va al psicólogo, tiene una sesión, se siente espectacular al salir, todo bien. Al día siguiente es otro día y es otra lucha. Sí. ¿Cómo mantenemos, o por lo menos al 50%, esa positividad que uno lleva después de estar en consulta? Bueno, buscamos que constantemente la persona aprenda a estar con su malestar, y eso es gozar salud mental, el de poder tolerar las situaciones difíciles con las que uno está transitando. Y el modelo de la flexibilidad psicológica, que de repente es un enfoque que actualmente yo utilizo mucho con mis pacientes, es inclusive aceptar los días malos. O sea que no puedo estar positivo o positiva todos los días cuando realmente no quiero sentirme así. Y no tengo también, el contexto no se da en este momento para que yo me mantenga positivo, entonces tengo que ser flexible y tener apertura también a esta situación para poderlo superar. Entonces, no pretendamos estar todo el tiempo bien. Y hay como esa delgada línea también entre la positividad tóxica, en el sentido de no puedo estar mal, no es una razón para estar triste, tengo que estar bien, y es como que sobreexigirte a una realidad que no es. Entonces, hay días malos y hay que hacer valer también esos días malos, porque también cuentan. Si realmente nos detenemos a pensar en los días malos, ahí tenemos muchas respuestas para nuestra acción, ¿sí? Como hace rato estábamos hablando sobre la tristeza, ¿verdad? Sí. Solamente si yo siento la tristeza es que voy a poder identificar una necesidad para que me conduzca a una acción.
Pero si yo me estoy negando a sentir esta emoción, pretendiendo y mostrando una pantalla de estoy positiva todo el tiempo, yo me privo de ubicar esa acción y esa herramienta. Entonces, los días malos también cuentan para mantenerse regulado, ¿verdad? Y que el positivismo de repente, claro, cuando está, hay que aprovechar porque te da energía y te activa. Pero así también cuando hay días bajos a nivel de energía y emociones, entonces también aprender a transitarlos para descubrir qué información nos quiere dar y qué acción nos está recordando hacer. Es como la disciplina en el gimnasio más o menos, ¿verdad? Que hay veces que uno quiere ir, sí. Me imagino, porque yo nunca fui, pero y hay veces que uno no quiere ir. O como en cualquier lado, o sea, en el trabajo mismo. Hay veces que uno quiere ir, está feliz por ir al trabajo y hay veces que no. Me imagino que hasta a vos te suele pasar, ¿verdad? Claro, soy persona humana que también, por supuesto, hay días más difíciles. Entonces, ahí recordamos los valores, ¿sí? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y en qué me beneficia a mí? ¿Y cómo me siento yo después de hacer mi trabajo? ¿Sí? ¿Y en qué momentos quiero descansar? Entonces, como que ese constante análisis sobre lo que uno hace guarda y te conduce también a la vida que uno quiere crear y vivir. Porque de alguna otra manera tenemos que ser también coherentes con lo que queremos sentir y que nuestras acciones sean realmente, por supuesto, objetivas, ¿sí? Que nos conduzcan a ese propósito, dentro de esas acciones saludables, siendo flexibles, es decir, aceptar mis días malos, aprovechar los días en los que de repente uno está más activo e ir buscando ese equilibrio. O sea, pero está bien sentirse mal un día. Sí, totalmente válido. O sea, no hay drama con eso. No. Está bien, es necesario transitar por esas emociones displacenteras para poder encontrar respuestas más esperanzadoras. Hablando de transitar de emociones, siempre me pregunté cómo ustedes, las psicólogas, manejan el tema de cargar con tantas emociones de otras personas. Porque me imagino que ha de ser duro, ¿eh? Sí, lo es. Porque imagínate ser psicóloga y una persona emocional, por decirlo de alguna manera, y escucharle a un paciente que está mal y que querés hacer de todo para poder ayudarle, y muchas veces el camino tampoco es muy fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes, las psicólogas, gestionan, o personalmente vos, ¿verdad? Porque me imagino que cada persona tiene una gestión independiente, por decirlo de alguna manera, o cada una tiene su forma de gestionar. Claro, y a nivel personal, trato de recordarme que soy una persona humana, que también tengo emociones como placenteras y displacenteras, que tengo compromisos y responsabilidades, pero con el transcurso de los años también uno va aprendiendo inclusive a fuerzas, ¿verdad? O sea, que a tomar conciencia sobre su trabajo y también de cómo organizar esas situaciones y las responsabilidades. Y para de repente tolerar eventos que, no sé, una consulta bastante reflexiva, emotiva, yo estoy acostumbrada a ver gente llorar, ¿verdad? Y claro, a veces me toca muy en el fondo y está bien, porque soy humana, o sea, yo no puedo pretender que no sienta nada, pero con el correr del tiempo uno va desarrollando esa habilidad. Y además nos preparamos también 5 años como para manejar ese tipo de situaciones. Y a su vez, mucha preparación a nivel personal. O sea, si yo realmente quiero hacer y quiero brindar un buen servicio psicológico, primero yo. Y si yo estoy bien, probablemente dé una atención de calidad. Y si yo no estoy bien o no estoy siendo coherente con mis valores y con mis principios, entonces probablemente también voy a estar orientando en forma distorsionada a la gente quien recurre a mí con mucha confianza. Entonces es una responsabilidad grande la que también nosotros tomamos a nivel principalmente personal y luego laboral. Eso nos permite
creo, rendir también efectivamente de nuestro trabajo. Ahí me imagino una línea muy pequeñita también entre tratar de no sentir demasiado y obviamente tratar de sentir también para poder dar el mejor consejo posible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro, o sea que... Porque tampoco podés volverte tan fría de repente frente a cosas que el no es cliente, pero que el paciente te está contando, ¿no? Porque me imagino que parte de la emotividad es la que se tiene que manejar de alguna manera. Sí, entonces por eso el refuerzo, el trabajo personal hace también que esa práctica clínica, ¿verdad?, se vea, por supuesto, bien orientada y bien acompañada, ¿verdad? Requiere, o sea, de un trabajo personal. El primer paciente es uno, entonces. ¿De verdad? Más o menos el primer paciente es uno primero. De hecho, inclusive en la universidad empezamos a leer así el DSM-5, que es un manual de criterios para trastornos. Entonces, como que soy también, ¿verdad? Porque es como que uno va aprendiendo. Uno va descubriendo lo que tenía, ¿verdad? Pero bueno, son parte del proceso y del aprendizaje. Y yo siempre digo que ser psicóloga no es que ya sos, sino que cada día uno también se hace. Va aprendiendo, sí. Como en cualquier... en cualquier especialidad, en cualquier carrera. Sí. Me imagino que sí. Bueno, Nati, te agradezco muchísimo. Un placer que hayas venido a nuestro programa. Me imagino que en algún momento vamos a charlar otra vez sobre algún otro tema. Sí, por favor. Espero la invitación. Perfecto. Ahí ya vamos a tener algunos bocaditos, me imagino, porque hoy ahí los muchachos ya al entrar ya liquidaron. Voy a esperar. Bueno, ok, perfecto. Bueno, gracias, Nati. Muchísimas gracias, Claudio, y también a la audiencia por acompañarnos en esta noche emotiva. Así es. Gracias. En la próxima ya vamos a hacer otra vez psicóloga y paciente. Bueno, está perfecto. Bueno, 10 de la mañana con 22. Vamos a una pequeña pausa y luego cerramos con algunas informaciones más. Ahora se viene una jugada maestra, porque Elon Musk, el magnate, podría estar en conversaciones para adquirir TikTok en Estados Unidos. Así es, mientras todo el mundo está con el ojo en las redes sociales, el dueño de Tesla y SpaceX podría ser un movimiento digno de película. Imagínense, un TikTok que no solo sea sobre bailes virales y memes, sino que con la marca de Elon Musk detrás, ¿no? Probablemente habría desafíos espaciales. Imagínate a, ¿cómo se llama? Yaka contra Pinto. ¿Cómo se llama ese Pinto? Pablito Pinto, imagínate, ¿sí? En una aeronave así. Este es el planeta tal cosa, te dice Yaka. Ni siquiera. Este es el lunes, en vez de martes, por ejemplo. Y así. El peor chiste del mundo. Pero imagínense, todos los días hace ahora batalla. ¿Cómo se llama? Yaka. Sí, suelo ver sus videos. Ahora está construyendo. Dice que va a hacer una piscina en su casa. Ahora con todo lo que está ganando con las batallas en TikTok. En promedio, dice que todos los días está ganando entre 1 millón a 1,5 millones con cada batalla. Mucha plata, ¿eh? Una batalla es... A ver, no sé cómo explicar. Están ahí los dos boludos en la pantalla y la gente empieza a darles plata. ¿Verdad? Así es, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Imagínate. O sea, yo no sé por qué no hago una batalla, pero ¿quién me va a votar a mí, por ejemplo, verdad? Pero esas son las batallas en TikTok. Y con eso se gana en vivo, aclarando, ¿verdad? En vivo. Y él hace batalla con un montón de personas. Y siempre gana, ¿eh? Siempre gana. Y con eso, con cada batalla va ganando y acumulando platita. ¿Qué? Vos tenés $2 en TikTok. Hay que retirar esos $2. Se puede todavía. Con Elon al mando, seguro que veremos cambios inesperados que nos tendrá preparado este Elon Musk. Pero surgió a última hora otro competidor. Sí. ¿Saben quién quiere comprar también TikTok? Mr. Bean. O Mr. Beats. Así, ¿cómo es? Mr. Bean, no. Beat, Mr. no sé. El famoso youtuber. Ahí está.
el que tiene mucha plata y tiene, bueno, el que hizo los últimos juegos. Los juegos de Mister no sé qué cosa. Bueno, él también está detrás de comprar TikTok en Estados Unidos, aclarando, no en todo el mundo y nada, sino que por las sanciones que se vienen desde el domingo 19 a TikTok, que se va a suspender en Estados Unidos. Entonces ahora están en tratativas y ya tiene que definirse esta semana todo esto. Pero TikTok dice que probablemente las sanciones sean levantadas. O sea, ellos esperan que sea así. Ya veremos cómo va la cosa en TikTok. Y en Facebook, la libertad de expresión ¿cómo? Sí, se reivindicó. Pero se reivindicó. Ahí está, lo dije bien. Pero ¿es un paso hacia adelante o es un paso hacia atrás? Hay que entenderlo de alguna manera también. Facebook decidió darnos un poquito más de libertad para expresarnos. Ahora ya podemos decir otras palabras, por ejemplo, como un color que siempre usamos, pero que no podíamos decirlo. Eliminando algunas restricciones. Sí, ahora podemos compartir nuestras opiniones sin que la plataforma nos ponga freno y que te diga, te llegue el mensaje y ya no podés compartir por 15 días. Es decir, lo que le llegó a Gabo, por ejemplo. Ahora no puede comentar más en los grupos. Ni siquiera en lo que publica ABC y Última Hora y esas cosas, porque él se pelea con las señoras. Ese es su pasatiempo favorito, es pelearse con las señoras en las redes sociales. Y ahora ya lo va a hacer sin ningún problema, sin ningún problema. Señoras y señores, les cuento que si ustedes ven en ¿cómo se llaman? Estos grupos de shopping de Coronel Oviedo, y ven un participante anónimo, ese es Gabo, les cuento. Participante anónimo, ¿qué número de participante anónimo sos? 171. Sí, más o menos. Bueno, vayamos a lo que nos importa. Facebook, así como les dije, decidió darnos un poquito más de libertad para expresarnos, eliminando algunas restricciones. Ahora podemos compartir nuestras opiniones sin que la plataforma nos frene mucho, ¿o no, verdad? Porque claro, si dejas de censurar, puede terminar en un caos de discurso de odio, teorías conspirativas, ahí lo dije bien, y obviamente memes de gatos opinando sobre política, por ejemplo. Imagínate que el gatito y salga un mensaje político. Ahora es todo gatos. Todo, no sé por qué, a mí no me gustan tanto los gatos, pero todo es gato ahora. Por un lado, es genial que nos dejen hablar más libremente, que hay que emocionarse también, porque podemos postear cualquier cosa ahora. Sí, claro, como la emoción, por ejemplo, yo salgo de acá y sé que voy a tener una emoción espectacular, porque me voy a lo de Petu. Sí, y ahí voy a comprar algo emocionante en lo de Petu. Pero bueno, ojo, porque también tiene sus riesgos este tema. El tema de menos moderación. Podría ser un boleto directo a la guerra de trolls. Y no es que Facebook no lo sepa. Eso es lo que ahora les da pereza moderar. Sí, ya. Ahí sí, no, ya. Así como X, que tiene muy poca moderación. En resumen, Facebook está apostando por más libertad, pero si el experimento falla, no podemos culparlos, porque somos nosotros los que escribimos y posteamos las cosas. Así es que si de repente tu tía postea su baile en la zumba, por ejemplo, no le digan nada. Sí. No. Okay. Bueno, en la última jornada de la Premier League también, yendo a otro tema, ahí está. Los paraguayos anduvieron imparables. Ramón Sosa, el delantero del Nottingham Forest, brilló en la victoria 2-0 contra el Luton Town en la FA Cup, aportando un gol y una asistencia. Básicamente dijo, ¿defensas? ¿Qué defensas? Sí, este es Julio Enciso, que también anotó, pero Ramón también anotó. Ahí está el gol de Ramón. Ahí está el gol de Ramón Sosa, el 24. Olimpia debuta en la serie, dice. Ya, y mira su título. El atacante del Brighton también fue elegido figura del partido tras anotar un gol en el triunfo 4-0 sobre
Norwich City en la FA Cup. ¿Qué es la FA Cup? Es un torneo, es una copa que se juega en Inglaterra, pero entre varias divisiones. O sea, desde la quinta división, creo, quinta, cuarta, tercera y así. Y van avanzando. Los dos equipos avanzaron. El que jugó también el domingo fue Miguel Almirón, el mediocampista del Newcastle United. Continúa siendo una pieza clave en el esquema del equipo, aunque en esta jornada su desempeño no incluyó goles ni asistencias destacadas. En resumen, los paraguayos están haciendo que los ingleses aprendan guaraní más o menos, porque cada semana están dejando su marca en la mejor liga del mundo. Perfecto. Y cerramos con el tema del monopolio de las transmisiones de fútbol en Paraguay. Y la gente del interior que no podemos disfrutar, digo. En Paraguay el fútbol ha sido una de las pocas fuentes de entretenimiento que unifica a todo el país, especialmente en las zonas del interior donde las opciones son limitadas. Sin embargo, con el reciente cambio en la distribución de las señales de los partidos, muchos cableoperadores del interior ya no recibirán las transmisiones, dejando a un gran número de personas sin acceso a este espectáculo. Incluso hay cableoperadores que van a dejar de trabajar. O sea, van a cerrar. Cerraron en realidad a finales de diciembre. Entonces, esto plantea una gran pregunta. ¿Realmente es justo que un derecho de entretenimiento tan básico se convierta en una exclusividad para unos pocos? El fútbol ya no es solo un juego, es una pasión, una válvula de escape para quienes no tienen muchas opciones de distracción. Y ahora, al quitarles esa posibilidad, se está excluyendo a una gran parte de la población que se ve condenada a ver cómo algo tan popular y esperado se convierte en un lujo. Es cierto que el negocio manda, pero a veces parece que se olvidan que detrás de cada transmisión hay un país entero que sueña con vivir el partido, sin importar en qué rincón del mapa se encuentre. Pero así como decimos, es cierto, el negocio manda. Y aquí mandó el dinero. En realidad no sabemos si al final el espectáculo del fútbol paraguayo es de la APF o en realidad del que compró los derechos de la transmisión. Fueron 97 millones de dólares lo que se pagó el año pasado por una extensión del contrato de exclusividad. Ahora, ¿en qué termina esto? Vamos a ver este año. Porque se está privando a muchísima gente de ver el fútbol, que es algo básico para todos, por decirlo de alguna manera. Es algo que nos desestresa los domingos, o en todo caso nos estresa si es que nuestro club pierde, ¿verdad? Pero la emoción que uno siente al ver el fútbol es inigualable y se está privando, principalmente a la gente del interior se le está privando de esto. ¿Es una estrategia de negocio? Sí lo es. Pero como dicen, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Bueno, señoras y señores, cerramos nosotros el programa del día de hoy. El lunes volvemos a partir de las 21 horas. Un programa más de Esto Pinta Bien. Así es que les agradecemos por habernos acompañado. Obviamente agradecemos a las empresas que estuvieron con nosotros. Por aquí lo tengo en una de las hojas, no recuerdo cuál, pero los recuerdo a todos. A Virtual Info SA, gracias a Petu Bebidas y a Recop Recolectora Coronel Oviedo. Les espero nuevamente el lunes. Vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos el lunes. Vamos a ver de qué hablamos el lunes. Estén atentos a las redes sociales porque vamos a anunciarlo justamente. Me imagino que el fin de semana ya anunciamos los temas que vamos a tratar la semana que viene. Así es que muchísimas gracias. Gracias Fabri, gracias Maggie, gracias Gabo por estar acompañándonos y a ustedes por estar del otro lado. Hasta el lunes. Chao.